Déjanos enseñarte otra nueva habitación de este Museo de lo Insólito. Hoy os invitamos a conocer un misterio que lleva varias décadas sorprendiendo a propios y extraños, y que desde hace varios años los integrantes de este programa han tenido la fortuna de poder investigar. Hoy hablaremos sobre la Virgen de la Teja, esa formación de naturaleza aún desconocida que se manifiesta sobre un pequeño fragmento de barro con forma de Virgen Reina y a la cual se le presuponen varios hechos milagrosos. Para ello, contaremos con la presencia de varios testimonios y testigos en directo que nos contarán de primera mano sus experiencias y también y por primera vez haremos públicos los resultados de esas investigaciones que hemos efectuado en los últimos 2 años. Un milagro, la aparición de una nueva advocación mariana, sanaciones imposibles, sea como fuere, el fenómeno es real y puede observarse a simple vista. Acomódense, prepárense para disfrutar de un nuevo programa desde este pequeño bazar, en el cual no existe nada imposible. Por cierto, mi nombre es José Luis Tajada. Vamos a empezar hablando con Juan Julián. Juan Julián es un párroco de aquí de Villarroledo y está vinculado al convento de las Clarisas. Juan Julián, buenas noches. Buenas noches. La idea es bien simple, Juan Julián. ¿Qué es la Virgen de la Teja? ¿Cuál es su historia? Bueno, yo para empezar a hablar en principio contextualizaría este fenómeno dentro de lo que es una imagen sagrada, en este caso de la Virgen. Una imagen que nos va acercando, que la finalidad que tiene es llevar a la piedad, profundizar en la vida cristiana, en este caso de mano de la Virgen María, siempre hacia el encuentro de su Hijo Jesucristo. Y también otra cosa que es importante es tener en cuenta que hay 2 cosas. Una es la revelación general, lo universal, es lo que Jesucristo nos enseña para salvarnos, que está contenido en la Biblia, en el Evangelio, y cuáles son sus mandamientos. Y otras son las revelaciones particulares, que a lo largo de la historia han aparecido en determinadas personas por su santidad. Y de ellas podríamos hablar de muchas, aunque no es el objeto. Y así podemos conectar también con lo que estamos hablando esta noche y con lo que se está estudiando. Y es este caso que yo conozco desde hace 6 años, que fue cuando yo vine aquí a Villarrobledo y me sorprendió por lo que me contaban. Como en el siglo XIX, una religiosa de Santa Clara, hacia finales del siglo XIX sería más bien, porque ha habido alguna de las hermanas ya fallecida que la ha llegado a conocer. Aparece en un contexto de oración en que Sor Rosalía está rezando en su celda, se le va la mirada hacia la teja que tapa el cantarillo de su celda y descubre cómo se va formando una silueta de la Virgen. Ella esto se lo reserva para sí misma y va viendo cómo va creciendo, cómo va tomando forma, hasta que llega un momento en que, por una sequía que hay en el pueblo, en Villarrobledo, ella le dice a su confesor que hasta que no saquen a su Virgen de la Teja no va a llover. Después de algunas resistencias, tras hablar con el párroco de entonces, pues por fin deciden hacer esas rogativas, sacando la imagen de la Virgen, y al poco de salir, cuenta la tradición que sin haber nubes en el cielo empezó a nublarse, empezó a llover, y como el pueblo recibió con lágrimas de alegría pues aquel acontecimiento que era la lluvia, tan necesaria sobre todo en estos pueblos que viven principalmente pues de la agricultura y más en la misma época. Entonces eso es en sí lo que es la tradición. Y luego pues como a lo largo de los años, sobre todo las hermanas o gente que ha ido pasando por el convento, ha ido viendo pues cómo ha ido creciendo, ha ido cambiando su grosor, la misma textura, por el brillo que ha ido apareciendo alrededor de la imagen de la Virgen, como unas listas, y eso pues lo han ido comprobando. Es el testimonio de muchos el que ha ido pasando por ahí, y eso pues se va viendo hasta llegar hoy. Para la gente que nos está escuchando a través de las ondas, explicar que la Virgen de la Teja, estamos hablando precisamente de eso, de una formación completamente idéntica a una Virgen de las representaciones que hay en cualquier iglesia y que sale hacia afuera en una teja de barro, de adobe,
eso es precisamente el contexto para poder situar a todo el mundo y que entienda qué es la Virgen de la Teja. Sí, habría que puntualizar para las personas que nos están escuchando, bien a través de las ondas, bien a través de Internet, que hablamos de un fragmento de barro de unas dimensiones acotadas que no son demasiado grandes. Estaríamos hablando aproximadamente de 16 por 7 centímetros, en los cuales en alto relieve aparece una Virgen con una representación clásica que algunos especialistas en arte le han dado en llamar una típica representación de la Virgen Reina, posiblemente perteneciente al siglo XI de la escuela catalana. Lo principal y lo que más llama la atención es esta imagen que sobresale, llega a tener un relieve superior incluso a los 7 milímetros y donde se perfila precisamente y perfectamente esta imagen. Quiero también, Juan Julián, una pregunta. Esto lleva ocurriendo cerca de 110 años y lo normal es que la gente se pregunte si todo este tipo de información se ha recogido a lo largo de los años. Parece ser que hasta lo que es la guerra civil en el archivo las hermanas tenían pues una serie de información, pero desgraciadamente eso se perdió. Y luego pues lo que ha sido lo de la Virgen de la Teja ha sido una cosa también muy discreta, muy sencilla, lo han tenido pues ellas como si fuese pues un tesoro y al mismo tiempo pues la gente que lo conocía, pero tampoco pues ha habido pues esa inquietud por ir recogiendo datos. La gente se sorprendía de verlo, pero hoy en día, pues, por eso la fecha de situar cuando empieza a ocurrir todo esto es imprecisa. Sí, es aproximada. De hecho, hay algún autor de algún libro en concreto de aquí de Villarrobledo, de Historia de nuestro pueblo, que la coloca mucho antes, cosa que no puede ser. Es decir, es imprecisa. Entonces, aproximadamente pues sería eso, finales del siglo XIX, unos 110 años aproximadamente. Entonces podemos hablar, para ir resumiendo la historia, que realmente este trozo de teja, que simplemente pues era una superficie cuadrada donde en principio no aparecía ningún tipo de imagen en relieve, que se utilizaba pues para tapar la boca de una alcantarilla, de las que solían utilizarse en las habitaciones, en las celdas de las monjas, pues para tener el agua fresca. Un día aparece misteriosamente, la hermana se da cuenta de que aparece esta imagen en relieve y poco a poco, a través del paso de los años, ha ido tomando la consistencia que ahora mismo podemos ver y que se puede apreciar a simple vista. Y yo resaltaría también de esto, porque el contexto, como decía al principio, es importante que aparece, y estos fenómenos aparecen muchas veces con respecto a la santidad de una persona o tratando siempre de promocionar la vida cristiana, como ha pasado en muchas otras visiones de santos que ha habido a lo largo de la historia. Y cómo eso pues nos lleva a ir aprendiendo cómo hemos de ir mirando siempre hacia Jesucristo, siempre caminar en la oración, caminar en la conversión, siempre a lo largo de la vida cristiana. Y también eso las hermanas lo han sabido vivir a lo largo del tiempo, les ha ayudado a profundizar en su fe, que todos estos prodigios tienen esa finalidad, llevar a la piedad, madurar en la fe, confirmar en la fe, pero no sustituyen nunca esa revelación pública y universal. Juan Julián, yo creo que una pregunta que se suelen hacer los radioyentes es precisamente, cuando hablamos de este tipo de advocaciones, es definir qué es un milagro. ¿Cuál sería la definición? Yo imagino que dar una definición exacta de milagro es prácticamente imposible, pero sí aproximada desde el punto de vista de la Iglesia. ¿Qué se puede considerar milagro? Un milagro, lo primero y más inmediato, es cualquier explicación no razonable que rompe pues esas leyes naturales que uno no puede explicarse, pero el milagro tiene una connotación religiosa, puesto que siempre hace referencia a Dios. Y al mismo tiempo un milagro es un signo. Trata primero de propiciar la fe y segundo de manifestar que el reino de Dios está actuando ya en medio de nosotros. Como Dios, que a fin de cuentas es el que hace los milagros, puede ser por intercesión de los santos, de la Virgen, pero siempre es Él. Entonces tiene siempre eso de llevar hacia el encuentro profundo con Dios, con Jesucristo, sobre todo presente a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de su Iglesia. Actualmente, Juan Julián, cualquier persona que quiera pasar por el convento de las Clarisas, ¿qué es lo que puede ver en relación a la Virgen de la Teja? ¿Cuál es su situación? Bueno, no he entendido bien la pregunta. Sí, me refiero que la Virgen de la Teja la pueden ver dentro de una urna, está puesta, se puede ver que realmente hay un crecimiento y hay una imagen que sobresale del barro. Es explicar un poquito para la gente que nos escucha
cómo se encuentra en la actualidad la Virgen de la Teja. Bueno, la imagen de la Virgen está resguardada en un relicario, en una urna. Se abre muy pocas veces. Hasta este momento que se ha empezado a investigar y a estudiar esto, pues no se había abierto. Creo que es del 81 que se hace unas fotografías, un antiguo capellán Quivo las hace, después se cierra y se vuelve a abrir ahora. Está en un relicario, está a la vista, está en el altar de San José, y uno a través del cristal sí puede ver pues cómo está en relieve, aunque también está enmarcada por un arco de plata repujada. Entonces sí que es fácil comprobarlo, pero claro, no es una cosa que se ve el que lo está viendo día a día, puesto que el crecimiento es lento. Si hacia lo que ha llegado, lo que es esta especie de octavilla, digamos, en teja, es pequeñita y ha llegado al relieve que tiene, viene a salir como un dedo, no tampoco muy grueso desde la base del barro de la teja, no se aprecia el que está viéndolo todo el día. Parece que la gente que más lo aprecia es el que lo ha visto y ha pasado tiempo. E incluso contrastando fotografías, cosas de esas, pues se ve pues al cabo de mucho tiempo. Bueno, pues yo creo que podemos dar paso a un testimonio que tenemos grabado. Es de una vecina de aquí, de la localidad de Villarrobledo, y no quiere revelar su nombre, lo respetamos por supuesto, y creo que lo mejor es escuchar lo que tiene que contarnos. Pues yo soy una chica de Villarrobledo que estaba operada de una endometriosis y tenía problemas para quedarme en estado. Y harta de recurrir a médicos, pues mi hermana, que es muy devota de la Virgen de la Teja, pues me dijo: vente que hablemos con las monjitas, que ya verás qué bien, que ellas te pueden ayudar, y de eso de que me hablaron de la milagrosa, que era la Virgen de la Teja. Y yo fervorosamente pues fui y le pedí a la Virgen, pues eso, lo que más deseaba en ese momento, que era tener otro hijo. En esto que fui también a un médico, no descartando la posibilidad de la ciencia, pues fui a un médico, el cual, recuerdo que fue en mayo también, fui y me dijo: no te pasa nada, o sea, tú estás completamente bien, con algún problema que otro, porque si no, tenía problemas de que me habían operado ya. Y me dijo el médico eso, que estaba bien, que estaba perfectamente, que no había ningún problema. Pero eso está muy bonito oírlo cuando consigues lo que quieres, pero cuando no, pues no eran palabras, yo no me quedé conforme. El caso es que en esos momentos, a los 15 o 20 días, me hice una analítica y yo estaba embarazada. O sea que los médicos, desde luego, no me ayudaron para nada, porque descartó la ayuda médica, porque el médico solo se limitó a decir: tú estás bien, dentro de tus posibilidades, porque estaba al 50%, tú estás bien. Pero yo realmente en quien creí que me ayudó fue en la Virgen. ¿Y por qué crees que fue la Virgen la que obró? Porque yo creo que también influye en ti el saber que hay alguien contigo, que será el poder de la mente incluso, de decir: no estoy sola, estoy lo que a lo mejor es la sugestión que necesitas para... no sé, no me sé explicar. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto hace de eso? 4 años. 4 años ya. ¿Y los médicos te habían dicho que posibilidades de quedarte embarazada? No, la mitad dijeron, no, en ningún momento me dijeron que no. Yo estaba operada, pero me dijeron que tenía la mitad de posibilidades de una persona normal. Pero lo que sí, cuando estás intentando quedarte embarazada, las mujeres que hayan pasado por mi trago saben que lo pasas mal. Lo pasas mal, porque quieres, no puedes, y los años pasan, van jugando en tu contra, y yo lo único que puedo decir es que después de varios y varios años intentándolo, yo me quedé embarazada cuando se lo pedí a la Virgen. Que haya sido así, yo creo que sí, pero vamos. Y si ahora mismo pudieses tener a la Virgen delante, ¿qué le dirías? Hombre, sobre todo que gracias por estar vivos, gracias por todo lo bueno que tengo y gracias por mi hija, y vamos, sería un poco las alabanzas que le hiciera a la Virgen. El bazar de lo imposible, la cara oculta de la realidad. Sin lugar a dudas se trata de un testimonio impresionante. No será el único que tengamos esta noche, porque
Tenemos varios. Yo creo que todos ellos son especialmente fuertes y son de gran trascendencia y relevancia, no solamente para las personas que los han sufrido, sino también pues para las personas que a través de nuestra fe arraigamos de alguna forma esta fuerza, ¿no? Nosotros, las personas que componemos el espacio que esta noche estamos llevando a cabo, el Bazar de lo Imposible, tuvimos la gran fortuna en el año 2004, en febrero de 2004, de poder tener cara a cara este suceso y de poder investigarlo. Desde aquí, pues tenemos que agradecer muchísimo a todas las personas que han prestado su apoyo y su colaboración, sobre todo las hermanas clarisas, que desde el primer momento pues nos han facilitado en toda medida y en todo punto que podamos tener acceso a esta Virgen. Yo no sé si sería correcto llamarla reliquia, pero que puede ser visitada por cualquiera y que realmente tiene un trasfondo importante. Yo me gustaría que Fernando, como persona especialmente sensible, que además ha sido uno de los seguidores dentro del grupo que integramos, que más pendiente ha estado, nos contase la impresión que nosotros tuvimos cuando nos enfrentamos cara a cara con este misterio. Hombre, yo recuerdo, lo primero que recuerdo el primer día que llegamos ahí, es quizá el olor que había en la capilla, un olor a antiguo, a rancio, a misterio. Eso es lo que más me llamó la atención. Recuerdo que pasamos y con nosotros venía una persona que tenemos aquí, que voy a dar paso a presentar. Él es Paco Palazón, un vecino de aquí de la localidad de Villarroledo, y que sí que me gustaría que contase él su primera impresión. Yo lo primero que recuerdo es eso, el olor que había. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Como estábamos comentando, el primer día que llegamos aquí fue a través, tú te pones en contacto con un amigo, con Carlos, y Carlos se pone en contacto con nosotros, y yo recuerdo que al llegar estabas presente. ¿Qué impresión tienes o qué recuerdas de ese día? Bueno, yo realmente la Virgen de la Teja la había visto dentro de su relicario, pero a mí me impactó mucho el día que estuvisteis vosotros allí en el convento, cuando la estuvimos desarmando todo el relicario. Lo sacamos la teja, tuve la dicha yo de tenerla en mis manos, igual que vosotros, y verdaderamente yo me quedé sorprendido porque veía que la Virgen de la Teja en su cara principal tenía como una especie de barniz. Entonces yo, curiosamente, pues lo toqué porque pensaba que estaría lisito, ¿no?, el barniz. Pero mi sorpresa fue que el barniz tenía aspereza, era áspero, y sin embargo en la zona de atrás, que la teja estaba sin ese barniz, digo barniz entre comillas, porque parece ser que no hay tal barniz ni tal manipulación, y la parte de atrás estaba más lisa. Digo que no hay barniz ni manipulación porque yo desde hace muchos años, cuando me contaron la historia de la Virgen de la Teja, me interesé por ella, y yo tenía amistad con un sacerdote de aquí, que era don Jesús García Angulo, que este sacerdote lo conoce mucha gente en Villarrobledo. Murió hace unos 7 años aproximadamente, a la edad de 80 años. Yo tenía muy buena amistad con él y hablaba de muchas cosas con él, y en una ocasión estuve hablando con él de la Virgen de la Teja y le pregunté, digo, don Jesús, ¿usted ha ido siguiendo la trayectoria de la Virgen de la Teja? Dice, sí, yo la he ido siguiendo a lo largo de muchos años. Digo, ¿y realmente usted ha visto ese aumentar, esa transformación de la Virgen en esos tiempos? Y me dijo que sí. O sea, tajantemente me dijo que sí, y cualquiera que conozca a don Jesús o lo hubiese conocido vería que es una persona totalmente creíble, y bueno, que sus palabras se pueden creer a pie juntillas. Por otra parte, creo, o a lo mejor puede ser que alguna persona pueda decir que lo de la Virgen de la Teja pues puede ser un montaje. Entonces yo se lo rebatiría diciendo que no hay posibilidad de montaje, puesto que las monjas nunca han tratado de lucrarse, ni además están haciendo ni han hecho propaganda de ningún tipo. O sea, lo que pasa es que no sé, hay personas que les decimos, pero hermanas, teniendo esto que tiene aquí, creo que no se lo deben guardar, que lo deben dar a conocer a la gente y que lo conozca. Porque yo cuando me acuerdo que vinisteis a dar aquí una conferencia sobre las caras de Belmez,
Pues luego hablé yo con Carlos y le dije: Carlos, pero hombre, si tenemos aquí un misterio que es digno de investigar. Y cuando se lo conté a Carlos, me dijo, se quedó sorprendido, que él tampoco lo conocía, y efectivamente luego contactó con vosotros para que vinierais y investigarais sobre el tema. Entonces, para mí es algo totalmente creíble y desmontable cualquier suposición que puedan decir que es un montaje, porque las monjas, como digo, nunca han tenido ningún interés en dar a conocer esto. Quizá somos algunas personas las que decimos: hermanas, dar a conocer esto, porque es una lástima que Villarrobledo, con 25.000 habitantes, un montón de personas, yo por ejemplo muchas veces se lo cuento a gente y no tienen ni idea. Sí, me preguntan dónde está y tal y cual, y se lo he dicho. Y bueno, la verdad es que se quedan admiradas de lo que sí, yo por ejemplo recuerdo, también es un dato muy curioso, que nos decían el día que estuvimos allí que la Virgen llevaba metida en la urna 10 años desde la última vez que lo sacaron. No sé si recuerdas. Sí, además, perdona que te interrumpa, fue muy curioso que cuando empezasteis a grabar con el tomavistas, rápidamente se agotó. Y digo, ¿qué pasa? Dice, pues que nos hemos quedado sin pila. Y me dijiste, pero curiosamente es algo que nos ocurre cuando grabamos fenómenos paranormales. O sea que unas pilas que tienen una hora de duración, a los 2 minutos se quedaron totalmente agotadas. Entonces, la verdad es que yo me quedé muy sorprendido del tema. La verdad es que la primera vez que nos estuvimos investigando, la verdad siempre solemos llevar bastante equipo, no fue la única cosa que nos llamó bastante la atención, el que las baterías, como bien nos comentaba Paco, suelen agotarse misteriosamente rápido, ¿no? Sino también la apreciación personal que comentaba Fernando cuando uno se encuentra frente a un objeto que rezuma como este misterio. De todas las pruebas que hemos hecho, hemos intentado hacer un seguimiento durante estos 2 años para poder testificar de alguna forma que realmente lo que nosotros tenemos delante va creciendo. Eso pues nos ha obligado a llevar investigaciones de todo tipo, desde tomografías axiales computerizadas hasta diferentes procesos de rayos X. Y no solamente eso, sino también recoger testimonios que puedan avalar que al margen de lo que es el suceso puramente físico se encuentra un suceso, un misterio humano que todavía es más grande y más conmovedor. Vamos a hablar ahora con una persona que nos puede dar fe de que la Virgen realmente algo de misterio tiene, y no solamente por su capacidad de poder crearse a sí misma. Yo me llamo Conrado Lozano y lo he sufrido en mis propias carnes. Perdona no, tranquilo, Conrado. Un poquito nervioso. No pasa nada. Entonces, pues sí, me operaron en el 99 de un tumor de garganta. Al año se me reprodujo y luego después pues iban a operarme. De hecho me llegaron, me lo detectó el tumor otra vez, que se me había vuelto a reproducir, y entonces pues a los 5 días tenemos que operarlo cuanto antes, igual que la otra vez, porque es maligno otra vez, a ver qué hay. Y la sorpresa nuestra fue que cuando fueron a operarme ahí no había nada. ¿Que había desaparecido? Había desaparecido. ¿Y tú qué crees, Conrado, que pudo ocurrir? Pues yo pienso que la fe de las monjas, que me aprecian mucho, tanto ellas a mí como yo a ellas, y creo que rezaron mucho. Creo que fue el milagro que pudo existir. Pues en el programa de esta noche lo que pretendemos es dar a conocer el misterio que supone en sí el fenómeno de la Virgen de la Teja. También queremos que personas como Conrado, como Paco, o como otro testimonio que escucharemos dentro un poquito, son personas que quieren contar su experiencia. No se pretende demostrar nada, simplemente poder dar un testimonio y que la gente sepa pues lo que ellos piensan que les ha podido ocurrir. Conrado, gracias, porque yo sé que es algo difícil, es la primera vez que estás en radio y veo que te estás emocionando. Aparte estás un poquito ronco. Gracias de verdad por estar con nosotros. José Luis. Yo creo que la emoción nos embarga a todos, porque como comentábamos, y es algo que me gustaría dejar como parte escéptica que siempre he sido, siempre he hecho un poco de abogado del diablo en todas las investigaciones que hemos llevado a cabo. Es importante el poder separar lo que son las investigaciones sobre hechos que le suceden a las personas y lo que son los sucesos físicos. En este caso hemos tenido la gran fortuna, y yo tengo que reconocer y dar mi brazo a torcer,
de que nos enfrentamos con algo real, algo que se puede cuantificar y que se puede medir. Muchas veces la ciencia que se denomina parapsicología, que no tiene por qué ser buscar fantasmas ni hablar con los muertos, simplemente pues es una rama de la ciencia que se encarga de investigar aquellos sucesos que por alguna de sus connotaciones o sus características la ciencia ortodoxa no puede investigar. Nos encontramos con testimonios como los que esta noche estamos viendo. Sí me gustaría poder transmitirles de alguna forma las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el propio medio físico, ya que como hombre de ciencia que me considero, no por ser una persona excesivamente culta, sino por ser una persona excesivamente curiosa, hemos llevado a cabo. Esas pruebas hemos intentado de alguna forma, nos han llevado a dilucidar si realmente esta imagen con la que nosotros hemos estado trabajando durante 2 años ha sufrido ese proceso de crecimiento del cual todo el mundo nos habla, incluidas las crónicas más antiguas, y ver qué naturaleza puede tener este objeto que lleva custodiado más de un siglo y que a todas luces pues está dando sus frutos, tanto en lo espiritual como en lo físico. Las pruebas que hemos llevado a cabo han sido pues, de todo tipo, desde las simples mediciones en las cuales se ha catalogado, se ha intentado catalogar tanto a nivel artístico como a nivel físico el origen de esta teja. Los resultados que hemos obtenido pues que en todo punto ratifican lo que ya se sabe, lo que nos han contado las propias hermanas clarisas y lo que tenemos de la historia. Se trata de un trozo de teja, de barro, proveniente de la zona del Pirineo aragonés, de la zona de Cataluña, no se sabe muy bien. Los exámenes palinológicos así lo demuestran. La antigüedad que podría tener supera el siglo y nos encontramos con una figura en relieve que nosotros durante 2 años no hemos sido capaces de constatar que haya aumentado su volumen. Tenemos que ser sinceros y tenemos que hablar en honor a la verdad. El periodo de tiempo del que hablamos es un periodo de tiempo mínimo en comparación con los más de 100 años que esta imagen lleva dentro. Pero sí es curioso, y al final se lo mostraremos, la cantidad de datos inquietantes que se pueden encontrar cuando se analiza. Para ello, pues hemos efectuado mediciones con equipos tan sofisticados como puedan ser sistemas de tomografía axial computerizada, en los cuales pues a niveles de milésima de milímetro somos capaces de diseccionar esa imagen por dentro y por fuera, y podemos hacerlo. Tenemos que agradecer, aunque quieren permanecer en el anonimato, pues la ayuda que nos han prestado eminencias dentro del campo de la radiología, y también pues por todo el soporte y el equipo que ellos han puesto a nuestra disposición. Sucesos, cosas que se podrían tildar de no normales o poco normales. Pues, por ejemplo, tenemos los cambios de temperatura, la propia rugosidad que tiene, el propio análisis que se ha efectuado sobre las materias que se han encontrado sobre esta teja. Las imágenes que hemos podido ver, y cualquier persona que se acerque al convento puede constatarlas, ese brillo que aparece, que sin lugar a dudas la primera impresión que uno tiene cuando lo ve es que se trata simplemente de barniz. No es un barniz que ahora mismo esté catalogado, un barniz como el que se suele utilizar en alfarería, preparado para soportar grandes temperaturas en el proceso de cocción. La pigmentación que aparece, por ejemplo, es una pigmentación natural, de la propia tierra. Esa pigmentación misteriosamente es capaz de aposentarse en determinados lugares del rostro de la faz de esta Virgen para resaltar los ojos, los labios. Son muchos pequeños datos los que nos van dando paso a esta posibilidad, y nosotros estamos simplemente comenzando esta investigación. Dios quiera que dentro de 20, 25, 30 años podamos seguir aquí y podamos constatar que realmente este crecimiento que en algunos momentos ha sido casi aberrante, que ha llegado incluso a romper el cristal de la urna que la alojaba, podamos cuantificarlo de alguna forma y de esta manera demostrar científicamente que el proceso de crecimiento perdura. Yo quiero resaltar, voy a ir por partes. La primera prueba que le hacemos es una radiografía, porque lo que estábamos buscando desde un principio era saber si había algún tipo de manipulación a la teja. Es decir, en el contraste radiológico lo que se hace, o cuando una persona se fractura un hueso, los radiólogos utilizan un término que hablan de solución de continuidad. ¿Qué significa eso? Lo que se busca es si hay fracturación. ¿Qué buscábamos nosotros? Cuando le aplicamos los rayos X a la teja, lo que estamos buscando es saber si esa imagen está hecha con un molde. Ahí, a través de las radiografías, se puede comprobar, dependiendo de la composición química, como decía mi compañero José Luis, cuanto más material ferromagnético tenga, más va a brillar. El análisis, el resultado de la radiografía nos dice claramente que no hay ningún tipo de manipulación, que no hay ningún molde y que no tiene solución de continuidad, es decir, no hay fractura, es una misma pieza. Otro tipo de muestras que hicimos, como se puede estar apreciando en las imágenes que están viendo la gente que está en directo en el programa,
es un análisis químico para determinar el componente y para poder ver si algún tipo o alguna composición que no podamos ver a simple vista hace que con el paso del tiempo pueda provocarse este tipo de imágenes. Este análisis está todavía en proceso, no tenemos los resultados, no nos ha llegado, es una universidad la que lo está haciendo, y cuando tengamos los resultados ya los contaremos, pero sí que me ha llamado la atención, y eso, Paco, creo que lo recordarás, es cuando se cortan unos hilos que sujetan la teja que estaba metida dentro de la urna, esos hilos estaban completamente rígidos y endurecidos por esa especie de barniz que tú comentabas antes, Paco, que las hermanas clarisas juran y perjuran que la última vez que la teja se mete dentro de la urna hace 10 años, ese barniz no existía. Entonces, cortamos un trozo, por supuesto con permiso de ellas, y ese es otro de los trozos que se está analizando para saber la composición exacta de esa especie de barniz. Y por último me gustaría resaltar, José Luis, la conversación que tuvimos con un especialista en arte sacro. Y aquí es contradictorio lo siguiente. Según todos los testimonios que estamos valorando esta noche, esta prueba o esta teja tendría en torno a un siglo aproximadamente de antigüedad. Pues lo curioso del tema es que el especialista en arte sacro data esta imagen entre el siglo XI y siglo XIII. Es decir, aunque no fuese un milagro como tal, aunque la teja no tuviese la edad que se supone que tiene, estamos hablando de una reliquia histórica que tiene casi 1000 años de antigüedad. ¿Por qué viene todo esto? Es sobre todo a la hora de intentar datarlo o enmarcarlo dentro de alguna escuela. La propia advocación es una advocación bastante difícil de encontrar y de interpretar por la propia imagen con la que nos estamos encontrando. Más adelante en el programa, para las personas que están con nosotros, les vamos a mostrar unas imágenes que realmente son impactantes, son de máxima resolución, y en ellas se puede apreciar perfectamente la imagen de esta Virgen de la cual estamos hablando. Como hemos comentado al principio, sobre el brazo izquierdo tiene sujeta al niño Jesús, el cual a su vez sujeta con el brazo izquierdo también una pequeña esfera, y en el brazo libre de la Virgen aparece sujetando una especie de manzana. Siglo XI, del siglo XI al siglo XIII, nos comentan, posiblemente perteneciente a una escuela del norte de España. Es antiguo. Es uno de los datos que en todo momento, junto con el examen palinológico, data como mínimo de 9 a 10 siglos de antigüedad, posiblemente la reliquia de la cual estamos hablando. Entonces, de hecho, ya estamos ante algo ilógico, es decir, tenemos dos testimonios o dos formas de ver la Virgen de la Teja. Una que nos habla de una antigüedad en torno a 110 años, y otra, según el analista en arte sacro, que nos habla de una antigüedad de casi 1000 años. Para todas las personas que estén interesadas, sobre todo para todos aquellos oyentes que nos siguen a través de Internet, recordarles la página en la cual podrán encontrar las imágenes para poder interpretar esto de lo que estamos hablando. Al margen de ello podrán encontrar todos los programas emitidos en esta temporada. La página web es www.elbazardeloimposible.com. Yo creo que para poder continuar vamos a mostrar lo que para mí es el testimonio más estremecedor, que a petición del propio testigo vamos a mostrar en grabación. Y me gustaría que para las personas que están aquí con nosotros prestasen atención y observasen las imágenes que van a aparecer, porque nos vamos a encontrar con una persona que en su día estuvo aquejada de cáncer. Las imágenes son impactantes. La representación de la enfermedad nunca es grata, y más de una enfermedad mortal como la que estamos hablando. Este caso y este testimonio para nosotros es especialmente importante porque está avalado por todo tipo de documentación médica y forense que avala que realmente esta enfermedad existió y, lo que es más importante, ha remitido. Esperemos que estas imágenes, ya he dicho, que son bastante fuertes, nos puedan acercar un poquito más a lo que es el misterio que esta noche estamos hablando. Bueno, me llamo María y tengo 43 años. He estado trabajando durante 20 años en los servicios de salud pública y desde hace aproximadamente 5 o 6 años estoy luchando con un cáncer. Los primeros 4 años, 3 años, pues iba de intervención en intervención, donde siempre se complicaban, las heridas nunca, cicatrizaban, pero tarde y mal. Y bueno, pues así era mi vida, de hospital en hospital, hasta que hace 2 años, eso me hizo perder perder toda la fe que tenía, y podía decir que ya no creía absolutamente en nada. Hasta que hace 2 años
pues yo vivía con mi madre estaba enferma, tenía una esclerosis, una ELA, estaba ya en silla de ruedas, y con mi hijo, vivíamos los tres. Pues incendia el día 16 de julio del 2004 la casa de mi madre. El incendio se originó en mi habitación. Bueno, he aportado pruebas documentales y fotografías sobre lo que estoy diciendo, y a mí no me pasó absolutamente nada. Sobreviví yo sin una quemadura, sin haber inhalado un humo. Bueno, ahí están mis informes médicos de urgencias y demás. Y bueno, y quedó un rosario de plástico que me habían regalado porque me lo trajeron de Roma, bendecido por el Papa. Y nada, yo no me explicaba el por qué quedaba viva ante tanto desastre, y bueno, empecé a hacerme preguntas, qué era lo que estaba pasando en mi vida, que iba todo tan mal. Esto me hizo pues consultar con un sacerdote que es amigo mío, no puedo decir el nombre por si acaso él no quiere que se sepa. Es amigo mío porque yo había vivido pues muy cerquita de donde vive él, prácticamente habíamos sido vecinos durante muchos años, me conocía y sabía perfectamente pues todo lo que me había estado pasando. Entonces yo quería respuestas a tantos problemas y a tanta enfermedad y a tanta historia. Pues yo pedía ir a algún convento para pensar, meditar y no sé, y a ver si alguien me podía decir algo. A todo esto, en septiembre de ese mismo año, aproximadamente pues la primera semana de septiembre, me vuelvo a repetir mis controles médicos, en el cual está incluido una gammagrafía ósea. Se suelen repetir cada 6 meses en los primeros años. Entonces, en esa gammagrafía ósea pues me diagnostica pues una posible, bueno, primero que había que descartar si había tenido algún golpe o algo, y si yo no había tenido ningún golpe ni nada, ninguna caída, pues se debía a un proceso metastásico derivado pues de mi enfermedad, que era un cáncer de mama, un carcinoma en fase 2 infiltrado. Entonces, bueno, pues con ese informe médico y todo el desastre de vida que llevaba, pues me voy al convento, donde me dice mi amigo el sacerdote que podía estar unos días allí con las monjas, ¿puedo decir el nombre? Con las hermanas clarisas de Villarrobledo. Yo voy, pues le cuento un poco lo que me estaba pasando, también llevo el informe médico, que lo ven las hermanas, y nada, pues me encomiendan a la Virgen de la Teja. Estuve pocos días. También demuestro los días que estuve en el convento, que fue alrededor del 25 de septiembre. Y nada, cuando salgo del convento, pues yo me sentía otra persona, completamente nueva, o sea, sin el agobio y sin el miedo con el que había entrado al convento. Y pocos días después fallece mi madre, el 6 de octubre de ese mismo año. Y bueno, pues al mes me vuelven a intervenir quirúrgicamente, me hacen una histerectomía, una doble anestectomía que se llama. Yo no tuve ninguna complicación en la intervención. Mis heridas cicatrizaron a la primera, y pongo por testigo pues a José Ignacio Peregrín, que fue el ginecólogo que me operó en la Clínica del Rosario. Y bueno, pues en enero me repito la gammagrafía según indicación de mi oncólogo. Mi clínica es Emily Anderson, en Madrid. Entonces, no sale absolutamente nada, desaparece todo rastro de metástasis. Aporto informe y fotografías del antes y del después. No se lo explican, pero no hay rastro absolutamente de nada, 4 meses más tarde. Entonces yo no puedo decir ni que sea ni que no sea la Virgen de la Teja. Yo solo sé que yo entré en ese convento con un proceso muy delicado, con una enfermedad grave, y que yo salí nueva. Yo no he tenido ningún problema en las intervenciones posteriores. Incluso el año pasado me volví a operar en MD Anderson en octubre, el día 6.
2 horas de quirófano. Yo no he tenido ninguna complicación. De momento yo no tengo ninguna, en los rastreos óseos, ninguna metástasis. Aporto informes que no tienen, además, ni una duda. En los últimos, es verdad. No hay nada, ni sospecha siquiera. Y bueno, pues al día de hoy quería dejar mi testimonio, ¿no? Para quien lo quiera oír. Ya está. ¿Cuál es la opinión de los médicos fuera de lo que es el ámbito profesional? ¿Ha hablado alguno contigo y se ha manifestado su extrañeza o su perplejidad ante la evolución que ha tenido la enfermedad? Bueno, mi primera cirujana, que es la doctora Carmen Ramírez Noval, ella no entendía nunca durante años que me ha intervenido. Me ha hecho, por ejemplo, un vaciamiento axilar y muchísimas más cosas. Ella no entendía, como cirujana mía que es. Además, esta señora da clases en la Universidad de Roma, de la Sapiencia. Es una mujer que tiene 50 y tantos años, muchos años de profesión. Ella no entendía nunca por qué a mí las heridas nunca me cicatrizaban, todas se infectaban. Y de entrada puedo aportar, y os aportaré, informes del servicio de microbiología del Hospital General, que los tengo. Como personal sanitario que era y trabajando allí, pues digamos que tenía un poco acceso a ver mis analíticas y mis cosas. No se lo explicaba, porque era una y otra y otra y otra, y a veces me tenía que tirar meses en Madrid con las curas, porque nunca me cicatrizaba antes de entrar en el convento. Siempre las intervenciones se complicaban, fuese la que fuese, y me operase quien me operase, porque puedo decir que el doctor Pascual Masegosa también me ha hecho curas, y es testigo, lo quiera decir o no, me ha hecho curas precisamente por heridas abiertas, una y otra vez, y con fiebres muy altas. Y a ti, como persona que ha sufrido este proceso y que ha sido consecuencia de este milagro, ¿cuál es tu opinión personal ahora que ha pasado el tiempo? Mi opinión personal de esto, pues que lo que no podamos demostrar no quiere decir que no exista, simplemente que no lo puedo demostrar. Solamente puedo dar testimonio pues con pruebas, tanto fotografías como, con pruebas documentales, y con mi testimonio nada más, pero el que yo no pueda probarlo no quiere decir que no exista, porque eso está ahí y yo estoy aquí. ¿Algún mensaje para las personas que puedan estar pasando por un proceso de este tipo, desde tu visión personal de lo que ha sido? Sí, que hay un médico que me encanta, que es el doctor Fermín Moriano. Pertenece a la medicina tradicional, aunque ahora también tiene en cuenta la medicina alternativa. Este médico pues tiene su consulta en Madrid, es un facultativo muy reconocido, y dice que las personas antes había menos enfermedades porque se confesaban más. Con esto no quiero decir que tengamos que ir a misa o que te tengas que confesar, no. Lo que yo he vivido, lo que quiero decir es que si nosotros, por ejemplo, intentamos ser positivos, intentamos no hacer daño a los demás, tener paz, creer en que todo, la última palabra nunca la tiene el médico. No sé quién la tiene, pero el médico está claro que no la tiene. Y creer más en que, bueno, que no estamos solos. El bazar de lo imposible, la cara oculta de la realidad. Pues después de escuchar este estremecedor testimonio de nuestra amiga María, uno se queda muchas veces sin palabras ante la fuerza de gente que es capaz de luchar y de mostrarse como acabáis de verla. A continuación, para la gente que está aquí, vamos a poner unas imágenes que no buscan el morbo. Son imágenes que ella nos ha cedido y nos ha pedido por favor que las pongamos, porque quiere mostrar otra cara de la enfermedad. Quiere enseñar que es algo contra lo que se puede luchar. Las pruebas a las que ha sido sometida esta amiga María ha tenido un cáncer de mama, y posteriormente a eso los informes médicos los tenemos aquí delante de nosotros. Cualquier persona que los quiera consultar los tenemos aquí para que le podáis echar un vistazo. Es curiosísimo ver cómo en un primer momento hay un informe que dice que las imágenes muestran un área de hipercaptación en parrilla costal izquierda
y se le practica una prueba, que es una gammagrafía, que lo que hace es buscar hacer un rastreo. Ese tipo de pruebas siempre se suelen realizar cuando hay sospecha por parte de la medicina de que estamos ante un proceso metastásico en los huesos. Lo curioso del tema es que sí, que sale la mancha entre la tercera y cuarta costilla y la diagnostican, así consta aquí en los papeles, paciente diagnosticada de un proceso metastásico, precisa un rastreo óseo. Ha estado tomando tamoxifeno, que es un potente anticancerígeno, durante más de 2 años. Y lo curioso de esto, esta primera prueba se la hacen en septiembre del año 2004. 4 meses después, en enero del 2005, le vuelven a repetir la misma prueba. Y lo llamativo, no es porque yo lo diga, lo dice el informe médico que tenemos delante, es que la conclusión del nuevo análisis dice: estudios sin hallazgos patológicos desde el punto de vista oncológico. En relación a la exploración realizada en septiembre de 2004, la lesión puntual actualmente no se observa, por lo que posiblemente fuera debida a un antecedente traumático. Ya tiene radiografías que constatan que no tienen ningún golpe, ninguna fractura en las costillas y nada. Cuando hablamos con médicos sobre el posible diagnóstico, evidentemente te dicen que lo fundamental en este tipo de situaciones es hacer un seguimiento completo de la enfermedad para poder evaluar y poder enfrentar los testimonios de todo el equipo que está siguiendo este caso. Yo recuerdo esta mañana, hablando con uno de ellos, me decía que lo habitual cuando ellos se encuentran con un fenómeno de este tipo, si una primera prueba donde sale que una persona está sometida a un proceso metastásico, es algo muy duro de sufrir. Si una segunda prueba lo que hace es negar lo anterior, no preguntan, directamente lo descartan. Yo decía, pero bueno, es curioso. Y a mí me decían, sí, pero si directamente en una segunda prueba yo veo que ha desaparecido lo que había, lo mejor es pasar página. O sea, no entran en dar más explicación. Eso se tendría que haber hecho con un seguimiento de este caso desde el año 2002. Curiosamente, hay otra nueva prueba realizada 4 meses después, estaremos hablando del mes de junio del 2005, donde nuevamente vuelve a salir que no tiene ningún tipo de rastreo, en el rastreo que le hacen, ningún tipo de enzima pulmonar, es decir, está completamente limpia. Yo creo que las imágenes que estáis viendo, los que estáis aquí delante, para mí son espeluznantes. Es una chica muy especial que yo sinceramente no sé de dónde saca las fuerzas, porque cuando una persona lucha primero contra un cáncer de mama, luego contra una situación familiar muy difícil, todo el proceso que ella tiene, ella es enfermera y me decía, es que Fernando, son 4 años tomando medicamentos, son 4 años sufriendo un tipo de lesiones que suelen tener las personas que padecen algún tipo de cáncer, en el cual siempre se infectan y es muy difícil curar. Los antibióticos no consiguen paliar esta infección. Y ella me decía que cuando ella llegó al convento era completamente atea, pero que después de todas estas situaciones que le están pasando, su perspectiva, ella lo decía, lo indicaba al final, ha cambiado mucho. Y lo curioso de todo eso es otra de las cosas que a mí me ha llamado la atención, aparte de todo el informe médico que realmente demuestra que primero se diagnostica una cosa y después desaparece. A mí me decía que otra cosa muy llamativa es que las lesiones, las infecciones que ella tiene por todas las partes desaparecen de golpe. Y otra vez, contrastándolo con médicos para que nos expliquen el tema, nos decían que es muy llamativo. No es habitual que una persona completamente esté en procesos infecciosos y de golpe y porrazo deje de tener ese proceso. De hecho, aunque sea fuerte y suene mal decirlo, María actualmente sigue fumando y ella dice que no va a dejarlo porque está convencida de que su caso está ahí, su caso se puede demostrar con informes médicos y que no sabe ni quién, ni cómo, ni por qué, pero según ella ha sido una curación milagrosa. Nosotros lo que pretendemos simplemente es mostrar este testimonio. No estamos capacitados para valorar desde el punto de vista médico si es o no es una curación milagrosa. Yo creo que esto sería un proceso, como estoy diciendo, de en torno a 4 o 5 años desde que tienen los primeros diagnósticos de la enfermedad hasta hoy día para poder valorar y contrastar opiniones de los especialistas. Sin lugar a dudas, como comentaba anteriormente, el encontrarse con el factor humano, ese factor que nos hace posible el hablar de milagro, y me voy a permitir el lujo de hacerlo así.
Actualmente las investigaciones, como estarán ustedes viendo y escuchando, no solamente van por el mero hecho de la física, sino también pues el conocer personas y conocer testimonios. Para ir concluyendo ya, nos gustaría el poder mostrar o poder hablar. Yo, si me permites, José Luis, como no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo. Lo que va a contar José Luis a continuación es un trabajo que se está haciendo actualmente. Hasta ahora no hemos dicho nada. Es un trabajo bastante duro y bastante complejo, lo está llevando a cabo él, y creo que va a resultar espectacular para la gente que vea la imagen de la Virgen de la Teja o que la ve habitualmente, y para la gente que tenemos las imágenes nuevas, porque lo que ha hecho es aplicar la misma técnica que se está aplicando en el estudio de la Sábana Santa. Pues como Fernando ha desvelado, esta idea surge pues casi al azar. Son muchísimas las horas que nos hemos pasado. Hace poco pues una compañera de los medios aquí de la televisión local de Villarrobledo nos comentaba y me hacía la pregunta de cuántas horas podemos llevar investigando esto. Prácticamente las conocemos porque por suerte o por desgracia las sufrimos. Más de 8.000 horas llevamos investigando este suceso del cual estamos hablando, y la investigación que van a ver ustedes ahora, las imágenes que van a poder disfrutar, pues son el trabajo de casi otras 200 que de forma esporádica ha ido dedicando a ello. La idea surge a raíz de, como comentaba la casualidad, tropezar con el estudio que se hizo de lo que se denomina la imagen de la Sábana Santa. Todos conocemos el santo sudario, el santo síndone, que se custodia en Turín y en el cual aparece la imagen de un hombre, supuestamente podría ser el cuerpo de Jesucristo. Está por demostrar, por supuesto, pero no es lo que aquí nos ocupa. Lo que nos ocupa es la investigación que se llevó a cabo con esta imagen a raíz de las primeras fotografías que se efectuaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, utilizando en aquel momento la técnica fotográfica. La curiosidad y el paralelismo surge cuando, estudiando y analizando las imágenes que nosotros hemos obtenido en rayos X, se propone la idea de poder interpretarlas o intentar interpretarlas de la misma forma que se hizo a través de análisis algorítmicos utilizando una computadora, el VP8, que en su día se utilizó para poder extraer estas imágenes. La técnica básicamente consiste en poder extraer un cuerpo de 3 dimensiones a raíz de una imagen de 2. El proceso es bastante complicado y todavía estamos trabajando en ello. Básicamente, nosotros lo que estamos intentando es recomponer esta imagen. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que realmente, al interpretar esas imágenes, igual que se hizo estudiando el santo síndone, obtenemos una imagen que no tiene nada que ver? Las imágenes de la radiografía, como podemos estar observando las personas que nos oyen por la radio, les insto a que visiten nuestra página web para que lo puedan hacer, son unas imágenes planas en las cuales aparece el contraste de esta imagen, de esta figura de barro, a través de los rayos X. Y lo que nosotros obtenemos cuando la analizamos es una imagen que nos permite apreciar una infinidad de detalles que no se aprecian a simple vista cuando se observa la imagen. Es decir, para que ustedes me entiendan, la imagen que nosotros vemos de la Virgen es simplemente la capa más exterior que hay de una multitud de capas internas que llegan a conformar una imagen con multitud de detalles que ahora mismo no pueden ser vistos. Evidentemente, la conclusión más rápida a la que uno puede llegar es que realmente esta imagen que estamos viendo está formada por múltiples capas que podrían justificar de alguna forma ese crecimiento del cual todas las crónicas nos hablan. Esa cantidad de capas que a lo mejor, debido a su propio crecimiento, poco a poco van mutando, se van erosionando y van ocultando las capas anteriores. Cuando nosotros somos capaces de observarlas todas al mismo tiempo, podemos observar una imagen con una precisión mucho mayor, donde los rasgos están más definidos, donde las facciones son más precisas, donde la definición es más grande e incluso se pueden llegar a apreciar apéndices como los dedos que parecían ocultos en esa imagen que nosotros observamos al ver la teja y que de esta manera parecen tener una posición inequívoca, sujetando objetos más precisos. Incluso podemos llegar a apreciar los pliegues de la ropa. Toda esta investigación ahora mismo está en un momento bastante joven, está todavía muy lejos de ser una investigación madura, y el próximo campo, el próximo hallazgo que intentamos hacer será transponer esta imagen que ahora mismo tenemos con mayor precisión y mayor definición en 2 dimensiones, poder llevarla a un cuerpo en 3 dimensiones, para de esa forma poder ver cuál ha sido el crecimiento y sobre todo obtener una imagen desglosada. Es como si esta imagen que nosotros tenemos ahí contenida en este trozo de barro, en este pequeño corpúsculo de 17 centímetros de altura por algo más de 7-8 de ancho, pudiese contener muchísima más información. Es lo que nosotros estamos intentando ahora mismo, poder sacarlo para poder obtener una imagen mucho más precisa.